Muy buenos momentos tengan todos ustedes. Voy a trabajar en este video, que es un poco largo, los pedimentos y el diluvio universal. Considero que aquí hay evidencias formidables sobre cómo la inundación provocada por el diluvio universal y su escurrentía cuando bajaron los océanos y se levantaron las cordilleras, provocaron estos fenómenos naturales bastante raros hoy en día, bueno, comunes, pero raros, porque no saben cómo explicar los uniformistas, pero sí se explican perfectamente por el diluvio universal. Les invito a ver esto. Acuérdense que seguimos hablando de evidencias, de ciencia, no de ideología y de creencias que nos muestra el paradigma dominante de hoy de la ciencia geológica. Muchas gracias. Es importante que sepamos que esto está tomado del libro de Michael Oher, ¿sí? La superficie de la Tierra formada por el diluvio universal. Los invito a ver este libro electrónico. Muchas gracias. Los pedimentos y el diluvio universal. Los pedimentos son tan únicos que parecen que deberían ser raros, pero son comunes en toda la Tierra. Curiosamente, no se están formando hoy. La evidencia sugiere que fueron formados por el agua en algún momento del pasado distante. Pedimentos comunes en todo el mundo. Los geólogos han descrito extensamente sobre el tema de los pedimentos. Se encuentran en una variedad de climas y probablemente se encuentran por miles en toda la Tierra. Podemos ver en ese mapa. Los pedimentos son comunes en África, Australia, el este de América del Sur y los Andes. Hay poca información disponible sobre los pedimentos en Asia, pero se informan al menos en el oeste de China. Cientos se pueden encontrar en el oeste de Estados Unidos, incluyendo Montana. Se encuentra comúnmente en las zonas montañosas de las montañas rocosas y en el suroeste de Estados Unidos. Los pedimentos cubiertos de gravas también se encuentran en los Andes occidentales y cerca de la costa de Brasil. También se encuentran en Europa, alrededor de monadnocks, un tipo de icebergs o de peñas o rocas, en Escandinavia, en España, al suroeste de Madrid, los Pirineos, el macizo ibérico, la cordillera bética, el sureste de España y las montañas sudetes del suroeste de Polonia. Pedimentos formados en el pasado por el agua. Aunque hay miles de pedimentos en todo el mundo, se han estudiado más extensamente en el oeste de los Estados Unidos. Su origen está en el pasado brumoso, y los pedimentos son considerados características antiguas por la mayoría de los geólogos. Por lo tanto, los pedimentos no se están formando hoy en día, lo que va en contra del principio principal utilizado para interpretar rocas, fósiles y geomorfología, y ese es el principio del uniformismo. Además, ninguna explicación geológica convencional de su origen ha demostrado ser satisfactoria. Son reliquias y fueron formadas por el agua, como lo verifica su tapa de rocas redondeadas. Un obstáculo importante para el acuerdo sobre el origen de los pedimentos modernos de roca dura y su relación con los depósitos aluviales adyacentes es que el frente de la montaña y el pedimento de flanqueo aparecen congelados en el instante actual del tiempo. Hasta hace poco se suponía que estas superficies planas se estaban expandiendo activamente en los desiertos. Los procesos de reorganización de tales superficies han permanecido durante mucho tiempo como un tema de especulación y controversia. De hecho, los únicos cambios observados en los pedimentos parecen ser su disección y destrucción. El agua corriente en los desiertos o en cualquier lugar donde existan pedimentos no forma pedimentos. Los inciden o depositan escombros en sus superficies. Por lo tanto, el agua corriente no está formando actualmente pedimentos. El uniformismo es incapaz de explicar los pedimentos. En la actualidad, hay tres tipos de hipótesis principales que explican el origen de los pedimentos, todas fatalmente defectuosas. Una cuarta idea es la hipótesis de la superinundación de Crickmay. Tiene algunas similitudes extrañas con el relato global del diluvio universal, en gran parte porque se basa principalmente en observaciones. Desafortunadamente, él también finalmente encalla.
Su asunción del uniformismo le impide ver el panorama general. Hipótesis de la superinundación de Crickmay. Crickmay fue uno de los geomorfólogos más perceptivos del siglo pasado. No tenía miedo de seguir los datos donde quiera que condujeran y desafió sin miedo las hipótesis principales. Como resultado, fue considerado un inconformista. La mayoría de sus ideas se resumen en su libro que provoca pensamiento, La obra del río. Como lo indica el título, concluyó que el agua no solo daba forma a los pedimentos, sino que también era responsable de la geomorfología global. Escribió que las rocas redondeadas que se encuentran en las superficies de planificación son evidencia de la acción del agua, ya que las rocas casi siempre están redondeadas por el agua. Una de las observaciones más perceptivas de Crickmay provino de notar rocas exóticas en algunos de los pedimentos. Las rocas exóticas, por definición, no afloran en las montañas circundantes. Realmente no son tan difíciles de encontrar en los pedimentos. Estos incluyen los del Valle de Ruby, del suroeste de Montana, pedimentos justo al este del anticlinal de Chef Mountain, en el norte de Bighorn Basin, y en la foto vemos la capa de chapa de grava gruesa en un pedimento en estratos verticales en la extremidad este de un anticlinal en Ship Mountain. Una proporción menor de las rocas de este pedimento diseccionado son cuarcitas exóticas, algunas con marcas de percusión a 500 kilómetros de distancia al oeste del centro de Idaho. El borde de Gran Mesa, cerca de Grand Junction, Colorado, y el pedimento al este de Albuquerque, Nuevo México, como se puede ver en las fotos. Encontrar tantas rocas exóticas hizo que Crickmay concluyera que los pedimentos debían haber sido formados por agua que fluía paralela al frente de la montaña y no desde las montañas y por la ladera del pedimento. Esto contradecía todas las demás teorías de la formación del pedimento. Muchos pedimentos cortos pero lateralmente extensos están alfombrados con depósitos de grava delgados que incluyen entre los guijarros una mayor variedad de tipos de rocas que se representan en el lecho roca de las inundaciones. Estos hechos, junto con la forma peculiarmente continua y lineal de los pediplanos, que ahora corren por la pendiente del pediplano, sugieren que un arroyo de mayor dimensión anteriormente corría la longitud lateral del pediplano. Implicaba una inundación que corría paralela a las montañas. Hechos que evidencian el diluvio universal. Rocas exóticas muy transitadas. La presencia de rocas exóticas y redondeadas en las gravas depositadas en los pedimentos. El pedimento justo al noroeste de Gran Mesa, Colorado, está cubierto por adoquines redondeados que incluyen cuarcita que proviene de muchos decenas de kilómetros río arriba del río Colorado. Las rocas sedimentarias debajo de esta mesa no son cuarcita y la mesa está cubierta por lava de basalto, por lo que no hay posibilidad de que esta cuarcita se haya desgastado de la roca sedimentaria debajo del pedimento o haya sido transportada de la cercana Gran Mesa. Pedimentos, pasos y domos. En segundo lugar, los pedimentos de los lados opuestos de una cordillera a veces se fusionan entre sí en la parte superior de la cordillera. El área de fusión se denomina paso de pedimento. La parte superior del pedimento en un lado de la cordillera puede ser más alta que la del otro lado. Un ejemplo extremo de la convergencia de pedimentos es cuando la cresta topográfica forma cúpulas que están flanqueadas por pedimentos en todos los lados. Un ejemplo de cúpulas considerados pedimentos de fusión se encuentra en el este del desierto de Mojave. Se forman sobre el granito, siendo la cima Dome el ejemplo más estudiado. Los pasos de pedimentos y las cúpulas son comunes en el suroeste de Estados Unidos. Pedimentos formados en la etapa de retirada del diluvio universal. Si los procesos actuales no tienen el poder de formar pedimentos, entonces en algún momento en el pasado tenía que haber habido una fuerza mucho más poderosa que involucraba el agua. El diluvio universal es la única opción que queda.
Los pedimentos son accidentes geográficos superficiales que se encuentran comúnmente en los valles y muestran poca modificación posterior a la aplanación que los moldeó. Por lo tanto, es razonable colocar los pedimentos como uno de los últimos accidentes geográficos moldeados por la etapa de retirada del diluvio universal. Esto situaría su origen al final de la fase del flujo canalizado. Una hipótesis para la formación de pedimentos. Los pedimentos fueron formados por profundas corrientes erosivas que fluían paralelas a una barrera, como una cordillera o dentro de un valle, con un flujo de inundación que llenaba todo el valle cerca de las cimas de las montañas que bajan con el tiempo. ¿Qué propiedades particulares de las aguas de inundación que se precipitan por los valles producirían pedimentos? Dado que los pedimentos no se han alterado significativamente desde su formación, probablemente representan los efectos erosivos de la última velocidad de corriente fuerte. Todo esto sucedió durante la poderosa erosión descendente del relleno del valle en valles y cuencas de las montañas rocosas. En la figura se ve la sección transversal vertical paralela con el flujo canalizado por el valle que muestra adoquines y rocas que se mueven y rebotan a lo largo del fondo, erosionando los sedimentos y las rocas sedimentarias del relleno del valle. El evento geomórfico significativo más reciente que afecta a la región del Laramid en las montañas rocosas implica la exhumación de las cuencas llenas de sedimentos que delimitan la cordillera. Muchas de estas cuencas han sido erosionadas a profundidades de 1 kilómetro o más. Después de que las fuentes corrientes terminaron de erosionarse, la corriente disminuyó y los adoquines y rocas, que en su mayoría fueron responsables de la erosión del relleno del valle, se depositaron con un retraso en la parte superior del pedimento, como se ve en la foto. Si la velocidad no aumentara de nuevo, el pedimento con su tapa de grava se conservaría hasta el día de hoy. Las rocas que rematan los pedimentos estarían redondeadas en su mayoría por la acción del agua. Vendrían de la dirección de la corriente ascendente, así como de las laderas de las montañas, ya que el agua de la inundación también drenó de la montaña y de los valles laterales de las montañas circundantes. Esto es lo que observamos en la grava del pedimento. A medida que una corriente canalizada por la inundación tardía corría por el valle, la velocidad variaría a través del valle, como se ve en la figura. Cuando la corriente se aflojaba por encima de un pedimento recién formado en un lado del valle, la corriente sería lo suficientemente fuerte como para continuar la erosión en el otro lado del valle, como se ve en la figura. Esto puede explicar por qué los pedimentos se observan comúnmente en un lado del valle y no en el otro. En el valle de Jefferson del suroeste de Montana, desde Dillon hasta Whitehall, los pedimentos se desarrollan preferentemente en las curvas interiores de ligeras curvas del valle, como se ve en la foto. Esta ubicación es donde el agua de la inundación sería más lenta, preservando el pedimento, similar a una pendiente deslizante en meandros encajados. Por ejemplo, si una corriente fluyera a 100 km por hora a lo largo del lado del valle, erosionaría el relleno del valle, el borde de la montaña o ambos. A medida que la corriente se desacelerara a través de algún umbral, digamos 50 km por hora, dejaría de erosionarse y parte de la grava de la carga del lecho se depositaría en la superficie recién erosionada. Quedaría un pedimento liso con una fina capa de adoquines y rocas, en su mayoría redondeadas. Explicaciones para la variabilidad de los pedimentos. Lo anterior es el caso general, pero con la naturaleza siempre hay excepciones y complicaciones. Las velocidades variables de las corrientes que fluyen por el valle tenderían a cambiar y cambiar con el tiempo. Por lo tanto, una vez que se forma un pedimento, puede erosionarse parcialmente, dejando atrás un remanente erosivo del pedimento. La erosión principal podría estar en el lado del valle, justo en la ladera de la montaña donde desarrolló el pedimento o ambos. Una erosión adicional cerca de la montaña conduce a un pedimento decapitado, como se ve en la foto. Las corrientes variables
también podrían causar múltiples pedimentos o restos de pedimentos a diferentes altitudes dentro de un valle. Después de que un pedimento se formara por la disminución en la velocidad de la corriente, un aumento en la velocidad se erosionaría y dejaría un remanente erosivo del pedimento. Entonces la corriente podría formar un pedimento más abajo. Este proceso continuo podría, en última instancia, formar niveles de estanqueidad en el valle. Este proceso se ilustra en la figura. La erosión del valle no solo puede dejar restos erosivos del pedimento, sino también restos del relleno del valle o roca madre de la montaña por encima del nivel del pedimento. Estos restos erosivos pueden ser Einzelberg o Monadnocks, ver figuras como ejemplo de un Einzelberg en un pedimento. Después de que se formara el pedimento, el agua que drena de las montañas adyacentes hacia el valle también erosionaría el pedimento formando pequeños valles perpendiculares a las montañas. Después del diluvio, estos valles dirigirían el flujo de agua que sale de los arroyos que salen de las montañas y profundizarían los valles o depositarían un abanico aluvial en la parte superior del pedimento. Muchos pedimentos se diseccionan significativamente por el flujo del agua perpendicular. Ver figura. Formación de pasos de pedimento y cúpulas. A escala regional, el diluvio probablemente crearía diferentes velocidades de corriente en lados opuestos de una cordillera. La roca sedimentaria o el borde de la montaña se erosionarían de manera variable, de modo que se formarían pedimentos en diferentes elevaciones a cada lado. Si la erosión de la cordillera es sustancial, entonces los pedimentos podrían conectarse en la cima de la montaña en un paso de pedimento. Ver la ilustración de un pase de pedimento. En la figura, el agua fluye hacia el lector y forma pedimentos a ambos lados de una cordillera. En esta figura se muestra que los pedimentos se han erosionado hasta la cima de la cordillera, pero convergen a una altitud diferente. En este caso, la parte superior de estos pedimentos en la cresta de la cresta no necesitaría estar en la misma elevación como el pedimento que pasa en las montañas Zacaton de Arizona. Además, si las montañas erosionadas eran pequeñas, las corrientes del diluvio universal erosionaron toda la montaña en un pedimento circular o de forma elíptica, como en el granítico Cima Dome en el este del desierto de Mojave, como se ve en la foto. Después de años de controversia, Cima Dome ahora se considera un pedimento alrededor de una montaña erosionada, excepto que la montaña en sí ha sido eliminada a través de la erosión, dejando algunos monadnocks. La figura A y B ilustran cómo esto puede suceder durante la escorrentía de la inundación. Los pedimentos fueron formados principalmente en la fase de flujo canalizado de la inundación. La formación del pedimento tendría lugar a medida que el nivel del agua bajara y las aguas de la inundación se drenaran del carril. Es posible que algunos de los pedimentos más altos dentro de valles muy anchos, como los que se encuentran a lo largo de las cadenas montañosas aisladas en las altas llanuras de Montana, se formaran durante la fase de flujo de lámina del diluvio universal o durante la transición temprana al flujo canalizado, cuando las corrientes canalizadas tendrían alrededor de 80 kilómetros de ancho. Por lo tanto, un pequeño número de pedimentos puede haberse formado durante la fase de flujo laminar, pero la gran mayoría probablemente fueron moldeados por la fase de flujo canalizado, ya que los pedimentos se encuentran generalmente en los valles de montaña y representan el último evento erosivo. De cualquier manera, los pedimentos serían reliquias de la etapa de retirada del diluvio. Eventualmente, la corriente de todo el valle se estrecharía y se volvería muy poco profunda. Podría haber erosionado fácilmente un estrecho valle dentro del valle más grande. Después de que el agua de la inundación drenó del valle, un río o arroyo puede haber fluido a través del valle dentro del valle y profundizar un poco el canal. Por el contrario, es posible que el río erosionara todos o la mayoría de los sedimentos o rocas sedimentarias inmediatamente cerca del río.
¿Por qué faltan pedimentos en algunos valles? Aunque los pedimentos son comunes en los valles montañosos de las montañas rocosas, hay muchos valles que no tienen pedimentos. Los pedimentos están bien desarrollados en el valle entre Butte y Derloch, Montana, pero un poco al norte de Derloch, el valle gira de norte a sur o más al noroeste y los pedimentos terminan. El flujo de agua tuvo que continuar por este valle con tendencia noroeste desde Deer Lodge hasta Missoula, Montana. Entonces, ¿por qué no hay un pedimento en este segundo valle? La razón es que los pedimentos están formados por corrientes que fluyen rápidamente paralelas al eje del valle. Esto significa que debe haber habido pocos obstáculos para bloquear o ralentizar la velocidad y pocas perturbaciones tectónicas. Los pedimentos parecen formarse en valles o segmentos de valles que tienen pocas o ninguna obstrucción para fluir y donde la tectónica entre las montañas ascendentes y los valles que se hunden había terminado en su mayoría. Sin embargo, el valle al noroeste de Derloch entra en una zona de falla de Lewis y Clark, donde la actividad tectónica probablemente fue significativa al final del diluvio. Algunos de los estratos de este valle están inclinados verticalmente, mostrando una fuerte tectónica. Por lo tanto, la actividad tectónica en el valle noroeste de Derloch y el bloqueo de las corrientes causadas por el aumento de las barreras ralentizó demasiado la corriente del valle para formar pedimentos. Es posible que estos principios se apliquen más ampliamente a otros valles que no tienen pedimentos. Resumen. Para recapitular, a medida que los continentes se elevaron y las cuencas oceánicas se hundieron, las aguas de la inundación drenaron hacia los océanos actuales. El flujo de la lámina se transformó en flujo canalizado a medida que más y más montañas y mesetas fueron expuestas. Montañas y valles al principio estaban completamente sumergidos. Las agitadas aguas de la inundación se asentaron un poco y causaron que los sedimentos del valle se acumularan más gruesos de lo que son hoy. A medida que el flujo se canalizó cada vez más, continuó drenando, formando los pedimentos. En muchos valles, las paredes de confinamiento causaron que el agua de la inundación se acelerara. Los adoquines y rocas, incluidas las rocas exóticas de aguas arriba y las rocas de las cadenas montañosas adyacentes, se movieron a altas velocidades a lo largo del fondo de los flujos canalizados, causando una erosión masiva a los valles y laderas de las montañas. Es en este momento en que los pedimentos se formaron y se cubrieron con una chapa de rocas en su mayoría redondeadas, depositadas a medida que la corriente disminuía. Las velocidades de corriente variables, tanto en el tiempo como en el espacio, dentro de los valles, dieron como resultado restos erosivos del pedimento, pedimentos decapitados, pedimentos múltiples e icebergs en los pedimentos. La fase de inundación canalizada de la inundación del diluvio universal explica lo que vemos en el campo. Los pedimentos apuntan a una inundación global, no a una inundación local. Los pedimentos son un fenómeno mundial. El mapa del mundo se muestran los pedimentos descritos en más de 900 referencias bibliográficas. El resumen termina a principios de la década de 1970. Los pedimentos abundan en las latitudes bajas y medias. Son tan omnipresentes en ambientes áridos y semiáridos que se consideran el accidente geográfico normal para ese entorno. Muchos pedimentos en latitudes altas probablemente han sido borrados por la erosión de las fuertes precipitaciones o la glaciación, pero todavía quedan muchos, dando crédito al hecho de que los pedimentos no son tan viejos. El hecho de que los pedimentos sean comunes y ocurran a nivel mundial y fueron tallados durante la escorrentía del diluvio universal es una prueba más de que el diluvio universal que se describe en la Biblia fue un evento global y no una inundación local. Este ha sido un video un poco largo, pero creo que es muy ejemplificativo de lo que significó el diluvio universal, cómo se formaron la Tierra, cómo se fueron formando los fenómenos naturales como los pedimentos y cómo esto demuestra que la única explicación viable es el diluvio universal. Muchas gracias.